Continuamos con la tarde de NTN 24. En esta parte del programa, Jairo Libreros, analista permanente, nos acompaña cada viernes. Y hoy también tenemos otro invitado. Está con nosotros Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, diario venezolano. Creo que uno de los pocos que todavía queda en Venezuela. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Miguel, yo creo que podemos empezar. Estábamos justo en los cortes comerciales hablando de la dificultad de los medios de comunicación en Venezuela. Y quisiera que comenzáramos justo por allí, ¿no? De los pocos medios que quedan, la situación difícil. Ambos estuvimos en la reunión de medio término de la Sociedad Interamericana de Prensa en Punta Cana hace unos días. Y eso fue precisamente uno de los temas que se tocó allí. Bueno, el tema para los periódicos impresos es gravísimo porque el gobierno creó un monopolio, la Corporación Maneiro, para venderle papel a los medios y, por supuesto, al principio lo vendían discrecionalmente de acuerdo a los intereses del gobierno, pero finalmente ya no le venden a nadie. Entonces, ya cerró el Carabobeño, cerró el Correo del Caroní, los periódicos de Punto Fijo cerraron, que son 2, el Impulso probablemente dura una semana o algo así, y no hay perspectiva de absolutamente nada. Nosotros más o menos, con el papel que hemos logrado a través de la solidaridad internacional, hemos racionado aquello y duramos un poquito más, pero el camino es que desaparezcan todos los periódicos independientes de Venezuela. Es un caso único, porque las dictaduras bananeras tradicionales, llegaba la policía y lo cerraban. Estos crean mecanismos, una especie de mecanismos modernos donde va desapareciendo el papel para que los periódicos desaparezcan. Es una cuestión de formas, es decir, en la revolución bolivariana se trata siempre de cuidar la forma. No es que se cierren, es que hay dificultades para entregar el papel, Jairo. Así es, y Dani, hay que tener en cuenta que con lo que tú nos cuentas, realmente lo que estamos siendo testigos es una forma de censura técnica, una censura que no solamente compromete la viabilidad de la libertad de prensa y expresión en un país como Venezuela, con una tradición riquísima intelectual en materia de producción de notas y contenidos, sino especialmente se trata de tapar la verdadera decisión que se adopta. Los dejo sin papel para adelantar su trabajo, se limita de una manera especial la capacidad económica y se va deteriorando por completo principios que son fundamentales para la democracia, pero vitales para los intereses de la dictadura, porque entre menos controversia, menos noticia, las cosas se diluyen por sí solas. Miguel, ¿qué pasa con la radio, con el espectro radioeléctrico, estaciones de radio y televisión? Bueno, ya hay un ente regulador, bueno, en todos los países del mundo. Claro. Sí. Entonces, hay 800 estaciones de radio y las estaciones de televisión que tienen las concesiones vencidas. No les renuevan la concesión. Entonces, Conatel, que es el ente regulador, es el aparato de extorsión más grande que puede tener un gobierno. Porque cualquier cosa que salga en una estación de radio o una estación de televisión que no les guste, los llama y le dicen, miren, ustedes no tienen concesión, les vamos a quitar la señal. Y es lo que han generado es una autocensura, digamos, en todo el país con la radio y la televisión. Entonces a los periódicos que no les pueden generar una cosa así, pues simplemente les desaparecen el papel. Y la radio y la televisión los extorsionan con las concesiones. Bueno, situaciones similares hemos visto, Jairo, lo hemos comentado muchas semanas en Ecuador, en Argentina. Sobre todo en Argentina. Con el manejo del papel y la presión en contra de Clarín es evidente. Sí. Entonces yo creo que la postura ideológica, pero especialmente administrativa, coartar la libertad de expresión y de prensa, sobre todo de prensa, yo creo que está muy clara. No se trata de pararnos en el papel periódico, se trata que cualquier forma de expresión va a ser limitada por el Estado tiene la facultad y en cierta medida este tipo de agencias se han convertido en América Latina en oficinas de cobro, en oficinas de extorsión, sí, claro. Operan como sicarios de la moral de una dictadura que se cae poco a poco. Claro, se controlan los medios para tratar de tener el control de la información para el país. Eso por una parte. Por la otra, se torpedea todo lo que se decida en la Asamblea Nacional. Acabamos de ver la sentencia de la Sala Constitucional, donde declara inconstitucional la ley de amnistía. Pero, Miguel, no es más que una ley más que se traba como se van a trabar todas las que apruebe el Poder Legislativo. Bueno, es que el esquema del gobierno de Maduro, ellos manejan el país con el partido gobierno, el TSJ y el alto mando militar. ¿Y qué es lo que hacen? La Asamblea, que tiene una mayoría calificada de la oposición, todas las cosas que ellos aprueban,
el gobierno no las acata. El gobierno no es solamente la amnistía, es también la ley de propiedad horizontal, la ley de estímulo a la producción nacional, es la modificación del TSJ que también está aprobándose. Entonces, todas las leyes que la Asamblea aprueba, el gobierno no las acata y tiene el Tribunal Supremo declarando inconstitucional cualquier ley. Eso, por supuesto, va a generar un conflicto, una especie de choque institucional entre esa asamblea, que es la expresión mayoritaria del pueblo venezolano, versus un gobierno que está reducido a todos estos aparatos de dominación. Ahora, recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar al secretario general de la Organización de Estados Americanos, al señor Almagro, que hablaba de la circunstancia de Venezuela. Lo escuchamos Miguel y yo en la reunión de la CIP. Y él hablaba de este punto importante que quizás pueda alegarse para solicitar la Carta Interamericana, que es la independencia de poderes, que es una de las características de la democracia. ¿Será eso posible? Es mi pregunta. Claro que es posible, Dani, no solamente se requiere ese tipo de medidas, hay que tener en cuenta que en estos momentos, cuando lo que queda de democracia se encuentra amenazada, que es realmente la esencia o el último núcleo, se puede invocar la Carta Democrática. No solamente un presidente que haga parte de la Carta Democrática Interamericana, también el secretario general tiene la facultad, cuando observe que existe un quebrantamiento del orden constitucional, en ese momento se puede hacer. Yo creo que la excusa está servida. La intención del secretario general creo que es muy clara. Aún así yo creo que él está esperando tener siquiera 2 o 3 presidentes de la región que le amparen dentro de la convocatoria, porque tan pronto se invoque la carta va a haber una postura muy fuerte del presidente o del gobernante Maduro y se va a generar una situación de caos que en ciertos sectores de América Latina se teme mucho, porque compromete la estabilidad no solamente de la dictadura, sino lo que pueda pasar en Miraflores. Yo creo que sería muy difícil para Maduro tomar medidas muy fuertes, porque eso le puede costar un golpe de Estado. Bueno, el tema de la Carta Democrática, que también hay la votación de todos estos países. Fíjate lo que le pasó a Santos con de tratar de invocar la Carta Democrática con el tema de la frontera. No la Carta Democrática, pero una sanción de la OEA. Sí. Entonces tenía los votos y 3 votos de estos países chiquiticos del Caribe que tienen 10.000 habitantes, mientras Brasil tiene 80 millones, pues les cambió la votación a última hora y no pudo lograr lo que él pretendía. Almagro ha significado un cambio importante en la posición de la OEA. Sí. Y eso no lo hace él por su cuenta, evidentemente que tiene mucho apoyo. Y de hecho el ataque de Maduro y de Diosdado Cabello a Almagro es brutal. En los últimos programas, en el mazo dando, que es las mentiras dando, les ha dicho de todo. Y inclusive criticó el hecho de que Almagro haya estado en la reunión de Santo Domingo, le dijo 1000 cosas, también criticó a todos los que estaban ahí, me criticó a mí, dijo que yo era español, yo no soy español, yo tengo una residencia española. Él no sabe la diferencia entre nacionalidad y residencia, así como no sabe si es colombiano o venezolano. Exactamente, cómo es el problema de la nacionalidad de Maduro, tampoco lo sabe. Pero la verdad es que ellos están muy desesperados con este cambio que se está dando en América Latina respecto al régimen de Maduro. Claro, también habría que preguntar por qué tienes la residencia española, ¿no? Porque si pudiese uno ir a Venezuela, renovar los papeles, tener un pasaporte, etcétera, etcétera, no tendrían esos problemas. Ahora, Almagro también dijo algo, y ya que lo mencionabas, al final no es Almagro el que tiene la responsabilidad absoluta. Hizo, como respuesta a una pregunta, decía que igual los países votan por amistad y por intereses. Y en la OEA pues hay una cantidad de países, bueno, es lo que es lo que ha reclamado Venezuela o la oposición venezolana o los venezolanos, sentir que han dejado a Venezuela sola, ¿no?, en todo este proceso. Ahora, hay una salida que se plantea en Venezuela y que tiene que ver con el revocatorio, donde hay una puja en este momento entre el Consejo Nacional Electoral y la oposición. Hoy, pese a los obstáculos que ha planteado el Consejo Nacional Electoral, la oposición insistió en la vía del revocatorio para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. Para el próximo martes van a activar 1.500 puntos para censar a los ciudadanos que están dispuestos a firmar para acabar con estos 17 años de miseria, corrupción, despilfarro. Así lo calificó la MUD en el día de hoy. Oliver Fernández estuvo allí, tiene este informe.
Una verdadera carrera de obstáculos se ha conseguido la oposición venezolana para activar el referendo revocatorio. El Consejo Nacional Electoral ha puesto sobre la mesa requisitos que han sido calificados como tácticas dilatorias que no podrán vencer el clamor del pueblo. Nos pusieron a recoger firmas para recoger firmas para recoger firmas. Nos pusieron en ese predicamento a recoger 2.000 y pico de firmas para poder recoger después 192.000 firmas para después poder recoger 4 millones de firmas. Sin embargo, nosotros dijimos, vamos a hacerlo pues. Para sorpresa del país, la desvergüenza llega a tanto como para no haber entregado las planillas el pasado jueves. Queremos decirlo con absoluta precisión. Lo que ocurra en este país, distinto a una solución pacífica, electoral, democrática, será responsabilidad no solo de Nicolás Maduro, sino de sus sicarios en el ámbito del CNE y en el ámbito del TCJ. La oposición no solo ha tenido que sortear las alcabalas del Consejo Nacional Electoral, es que también tuvo que desafiar la violencia de un grupo de simpatizantes del gobierno que han sido calificados como la lamentable guardia de honor de la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena. Así fueron agredidos periodistas, diputados y sociedad civil. A una semana de la solicitud de la planilla para recoger las firmas, no hay respuestas, solo nuevas excusas. Esos son apenas esbozos de las trampas de los fraudes continuados y sistemáticos que estos malandros y malandras del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia se están colocando en el camino para que la voluntad popular no se realice. Es que contra todas las desventajas institucionales, contra todos los esfuerzos de un régimen agónico, estamos empeñados en superar todos los obstáculos que fuera menester para salir de este gobierno con fórmulas constitucionales. 3 comunicaciones distintas y una asamblea de ciudadanos más la recolección de 2040 firmas no han sido suficientes para que el Poder Electoral entregue la planilla. Este jueves el directorio del CNE pidió 3 días hábiles más para analizar estos requisitos que se extenderán a una semana tras la decisión de Nicolás Maduro de decretar días festivos a causa de la crisis energética. Mientras tanto, la oposición toma las calles. Vamos a mantener estos 1.500 puntos en todo el país, así que invitamos a todo nuestro pueblo a que este día martes 19 de abril de manera temprana proteste firmando. ¿Qué va a firmar? Un censo. Un censo que servirá para ubicar a cada uno de los venezolanos que votarán una vez que se active el referendo revocatorio. Representantes de los partidos de oposición y de la Mesa de la Unidad Democrática solo esperan que los caraqueños acudan masivamente al emblemático Parque Miranda este 19 de abril para demostrar con fuerza el cambio inmediato de gobierno que necesita Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde.